Ahora les voy a presentar a mis invitados. Alfonso Baella, analista político, ya lo conocen ustedes, siempre está por aquí. Y José Chevasco, ex oficial mayor del Congreso, hombre con muchísima experiencia política además, y que ahora también se mueve del área de análisis político, ¿no? Bueno, es lo tuyo también, ¿no? Sí, lo mío un poco, María. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bienvenidos a ambos. Buenas tardes. Mucho gusto. Bueno, a ver, ¿qué les pregunto primero? Queríamos explorar un poquito hoy día la historia de amor y odio y amor nuevamente, y no sabemos qué más, entre Alejandro Toledo y Ollanta Humala, a raíz de la reunión de hoy, ¿no? Entonces eso también lo vamos a conversar, por supuesto, tanto con Alfonso como con José. Pero lo primero que les pediría es un primer comentario de las declaraciones que nos ha traído Jorge Chávez acerca de lo que ha dicho Toledo y lo que ha comentado el Premier de estas reuniones, ¿no?, que se están dando. Bueno, yo creo que el marco en el cual se están llevando a cabo estas conversaciones, en realidad lo vemos, por lo menos yo, como un cuento ya leído, ¿no? Es una historia que se está repitiendo. Es la historia de Jiménez Mayor dialogando, la historia de Villanueva dialogando, de Jara buscando también ese diálogo, y ahora de Pedro Cateriano, también buscando ese diálogo. Creo que esto lo hemos visto ya, y en otras oportunidades hemos tenido lamentablemente el sinsabor de que ha sido un tiempo empleado desde el centro del poder. Y sí, pues. Ahora, con lo que hemos lamentablemente escuchado por parte del presidente en las últimas horas con respecto a esa frase, que creo que es una frase infeliz del presidente, volvemos a tener, digamos, el temor de que sea nuevamente parte de esta frustración. Porque los peruanos creo que lo que estamos buscando, y creo que ese es el mensaje que surge de la palabra del presidente Toledo, es concordia, ánimo, diálogo y bajar el tema del enfrentamiento y de la confrontación. Pero yo tengo la impresión, y esto lo comentábamos fuera de cámaras, pero quiero señalarlo así, que el presidente de la República, tengo la impresión por lo que veo y por lo que escucho, que está sufriendo una suerte de estrés, una suerte de cansancio y una suerte de problema que tiene que ver con la excesiva carga de trabajo que debe estar teniendo. Esto no es en ningún ánimo ni de ironía ni de burla, sino muy por el contrario. Yo tengo la impresión, y quizá José, con más experiencia en el campo político parlamentario, nos pueda comentar si los presidentes de la República tienen de manera constitucional unas vacaciones que darse en el mejor de los ánimos para poder descansar. Un hombre que está sujeto a la tensión y al estrés de un presidente de la República tiene que tener necesariamente un espacio para descansar, para desenchufarse, para desconectarse. Yo no sé si el presidente se lo toma o lo ha tomado. No sé si la ley lo permite, pero es un trabajador del Estado y debería tener unas vacaciones, porque si no, lo que estamos viendo aquí, por cierto que es parte de su personalidad. O sea, Humala es alguien que se estrella consigo mismo, que se mira al espejo y encuentra ahí su enemigo. Eso es verdad, eso ya lo sabemos. Pero muy al margen de ese tema, que es parte de su propia personalidad, ya lo está el tema es que controlarse. está comenzando a cometer errores que creo que bien Müller y otros más han minimizado el día de hoy, ¿no es cierto? Y creo que se trata de eso. Dicho que se calme. Por eso, yo creo que no se trata ahora de llevar esto... ¿no? Es que yo creo que Pobrecito, que se calme. Cateriano está haciendo un trabajo realmente plausible. Desde mi punto de vista, Pedro Cateriano está haciendo un trabajo sorprendente. Se está tragando unos zapazos. Sorprendente. Está, me imagino que es como diablo en botella. Por eso y está controlándose serio, eso, y eso es bueno porque tú ves una persona que está haciendo su trabajo y su homework, ¿no? Yo no voy a pelearme, no me van a encontrar. Hecho escribir sus planas, y creo que eso es bueno para el país. No voy a pelearme con nadie. Eso es bueno para el país. ¿Y qué piensa José Chevasco Bueno, de esta cosa tan rara, ¿no? El Premier extiende la mano y el presidente te lanza la granada. Al diálogo ando y con el mazo dando, sí, ¿no? Pues sí. Porque hay dos discursos. Hay dos tipos de discursos. Sí. Creo que alguien le ha recomendado mal al presidente Humala, quizá que golpeando al Congreso va a recuperar unos puntitos. ¿Tú crees eso? Yo no pienso que alguien le ha recomendado eso, pero creo que no es lo más inteligente en estas circunstancias. Creo que lo que debe transmitir el gobierno es un mensaje permanente de homogeneidad, un mismo discurso, porque la gente se confunde. ¿Cómo es posible que Cateriano busque el diálogo, el entendimiento, hace un gran esfuerzo para poder tejer los hilos
y los puentes necesarios para lograr una estabilidad política en el país que todos reclamamos. Pero por otro lado, cómo el presidente de la República se dedica a atacar. Y con Entonces, adjetivos de grueso calibre, grueso ¿no? calibre, demasiado fuertes, no dignos de un presidente ni un jefe de Estado. Entonces la población empieza a confundirse. Es lo que sucede siempre con la clase política, ¿no? Que dan diversos discursos. No hay un discurso homogéneo, el discurso a veces no se coincide con los hechos, entonces la población siente esto también como un desorden gubernamental que al final no le genera réditos positivos. Por esa razón, creo que Ollanta Humala, yendo a la tesis interesante que acaba de manifestar Alfonso, respecto al tema de las vacaciones presidenciales que no existen, ¿no? Los Estados Unidos existen, ¿no? Obama se va con su familia, se va ¿no? a Camp David por unas semanas, ¿no? A disfrutar un poco del sosiego, porque si los gobernantes no están estables emocionalmente, esa inestabilidad emotiva la transmiten a sus actos de gobierno. Y a Humala no lo ves emotivamente. Yo no lo veo bien. Hace unas bien. semanas o más de unas semanas lo veo un poco demacrado, lo veo más canoso. Está con los ojos En así alguna sobregirados. oportunidad veía solo pómulos de él, ¿no? Sí, en las sí, cámaras sí. de televisión. Sí. Y me preocupó. Nunca lo he dicho con la manera tan apincelada que lo ha dicho Alfonso hoy, pero realmente creo que hay que tomar esto con seriedad. Lo mismo pasa con los parlamentarios. Cuando antes tenía un periodo de receso, la población comenzó a presionar para que el receso no exista. Y poco a poco el receso parlamentario se fue reduciendo. Hoy casi es nulo. Los congresistas tienen que tomar, entre comillas, vacaciones en periodos en los cuales el pleno no funciona, pero la población tampoco quiere que ese pleno deje de funcionar. Es un engaño, en realidad. En realidad es un engaño, ¿no y no hay una transparencia, porque el descanso es parte de la estabilidad emocional de las personas. En otras latitudes, en otros países, las vacaciones son generales. En Europa, en España, por ejemplo, todo el mundo sale de vacaciones durante 30 días en verano, y Madrid es una ciudad fantasma. Políticos, no políticos, trabajadores, todo el mundo se va de vacaciones donde puede y retornan con las energías renovadas y la estabilidad emocional renovada para poder tomar decisiones de gobierno. La población piensa que gobernar es sencillo. No, gobernar no es fácil. Para que un gobernante pueda tomar buenas decisiones tiene que estar internamente estable, tener un clima familiar estable, tratar de que esta persona siempre esté de un buen humor, que no sea impulsivo. Claro Nos pasa a todos. nos pasa a todos. Entonces muchas veces también esa impulsividad la transmiten sus acciones de gobierno. Y los exabruptos que está cometiendo nuestro presidente hoy pueden ser la manera de traslucir los problemas que él podría estar atravesando como cualquier humano, ¿no? Él no es un hombre de fierro. Así es. Me parece interesantísimo lo que están planteando tanto Alfonso como José. Vamos a ver el video del exabrupto como para irnos a la pausa, el momento en el que Ollanta Humala al día de ayer en un meeting, en una presentación, no sé qué estaba haciendo, pero estaba en un estrado, se refiere a la jauría de cobardes que atacan a su esposa Nadine Heredia, ¿no? Y efectivamente el presidente necesita descansar. Escúchenlo y observen sus gestos. Trabaja a pesar de todos los insultos, todas las calumnias que hacen algunos cobardes, ¿no? Cuando ven que una mujer tiene éxito, trabaja y apoya a su esposo. Eso le puede pasar a cualquiera de ustedes que también tiene su compañera que trabaja, y no falta una jauría de cobardes que solo saben criticar lo que hace ella. Ella no es funcionaria pública, pero trabaja más que un funcionario público y no cobra como los funcionarios públicos y menos como los congresistas. Qué duro, ¿no? Muy duro, ¿no? Creo que el presidente no es un presidente que me hubiera gustado para nuestro país. Él es una persona que fue formada para ser general. ¿Tú crees? ¿Hasta tanto? ¿Sí? Claro, cuando alguien a cadete, ¿cuál es su sueño? Llegar a general, ¿no?
Entonces él fue formado en esa línea vertical, autoritaria. ¿Tiene el vuelo para llegar a militar. general? No ha llegado. No pero tiene al el vuelo menos- ni siquiera para llegar a general y pero ha se llegado a formó para presidente. una carrera. Esas cosas solo pasan todo en caso, este lo expliqué país. mal, Marila, lo que él se ha formado La carrera como militar. que no es lo mismo para formarse como una persona, Demócrata. como un político, ¿no? Político. El político está hecho para el diálogo, está hecho para soportar golpes, está hecho para poder tener la famosa No muñeca. tiene la madera. Y él no tiene, pues, y lo manifiesta en este tipo de discursos, en el que en lugar de darle dignidad a la política, ejecuta todo lo contrario, ¿no? La denigra. Ahora, hay un par de lapsus ahí en los videos que pusimos al principio que son interesantes de comentar, ¿no? Antes de entrar ya a la novela Toledo Ollanta. El presidente del Consejo de Ministros cateriano dice: le he advertido a Tubino que voy a invitar a Keiko Fujimori. Eso más parece una amenaza, ¿no? Y por otro lado, Toledo, en su declaración después de la reunión con Cateriano, dice algo así como: espero que el próximo gobierno también sea democrático, como poniéndolo en duda. ¿Qué les dice esto? Bueno, pero a ver, con respecto a Cateriano, yo creo que, insisto, Cateriano está haciendo un trabajo, o le han hecho un trabajo de media training muy bien y muy profesional. O sea, está entrenado para decir y para poner el mensaje que tiene que poner. Y cuando hoy día, en esas declaraciones con Toledo, dice lo que dice y después se retira, lo que está demostrando es que está controlándose, está controlando el espacio de su declaración. Eso es saludable, es importante y es muy bueno que una autoridad esté siendo asesorada por alguna persona profesional para que lo ayude a manifestarse y a desenvolverse de manera adecuada. Eso me parece que es Que hagan un 2 por estupendo. 1 con el presidente, pues. Lo que pasa es que hay otro problema. Entonces, pasando al asunto de lo que dice Toledo. Bueno, Toledo tiene una entraña, digamos, traumática con respecto al fujimorismo, ¿no? O sea, No es el único en este país, te diré. Toledo existe por el fujimorismo, ¿no? Él es la antítesis, es la oposición, es ellos o él, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, Toledo piensa, creo, racionalmente o emocionalmente que Keiko terminaría siendo una nueva dictadura. Pero él ya ha competido con ella en una elección y ha perdido en las urnas. Entonces, cuando tú te sometes democráticamente a un resultado, yo creo que ya decir que eso no es dictadura a estas alturas suena como picón y piconería otra vez, ¿no? Entonces creo que no es ese el camino necesario de poder entablar un diálogo democrático, ¿no? Creo que el presidente Toledo debería simplemente dejar que las personas en todo caso sean juzgadas por la opinión pública y por el votante, pero no poner calificativos. En todo caso aquí, como tú dices, da la impresión de que hay un suspiro de Toledo señalando de que ojalá que sea democrático el que viene, ¿no es cierto? No tendría por qué no serlo el que viene. Está diciéndonos Porque ojalá que no sea Keiko. en realidad da la impresión que fuera eso, ¿no? Cualquiera Sí. de los tres que van ahora adelante, Pedro Pablo, Alan García y Keiko Fujimori, podría llegar a ser, u otro de los que están, digamos, en las encuestas, y todos ellos seguramente van a tener un tinte democrático que va a ser muy bueno para el país. Entonces no creo que hay que poner desde ahora, y menos un expresidente señalando cosas que no vienen al caso, ¿no? Yo creo que ahí no está el tema de discusión. Muy bien. Vamos a empezar con nuestros videos que tenemos aquí preparados. El primero que da inicio a esta novela de amor y odio entre Ollanta Humala y Alejandro Toledo es el siguiente. Ollanta Humala reafirma una acusación contra Alejandro Toledo. Esto durante una entrevista que dio Humala al programa Cuarto Poder. La fecha es 20 de febrero del año 2011. Vean. En la cual ella leyó una serie de documentos filtrados por Wikileaks, y uno de los más graves fue este documento en el cual ella lo expresaba de que funcionarios del entorno del señor Toledo habían ido a tocar las puertas de la Embajada de Estados Unidos a pedir un apoyo para la realización de un plan de comunicaciones cuya finalidad era destruir la candidatura de Ollanta Humala. Ese es un hecho concreto. Eso se realizó, ¿no? Ahora, para mucha gente, probablemente, eso es un hecho que fue aislado del señor Rospigliosi. Para nosotros no, porque este señor era del entorno del gobierno y por lo tanto... Pero en ese momento él no era del entorno del gobierno. Era del entorno del gobierno. En ese momento no, en ese momento él había... En ese momento, ¿Recuerda ahora cómo ya sale, sabemos... ¿Recuerda cómo sale Sí, Fernando pero, Rospigliosi del Ministerio del Interior? Perdón, en ese momento probablemente no estaba en funciones,
pero era del entorno del No, señor. no, Pero ni siquiera... no, bueno. 20 de febrero del 2011. No eran amigos, eran adversarios, ¿no? ¿Cómo cambia la gente? José. Bueno, sí. La política tiene esas magias, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Esas magias. No, estaba en plena campaña electoral, declaraciones en las cuales deja entrever claramente sus odios, sobre todo sus temores, de acuerdo a lo que dice el señor Humala, de Alejandro Toledo, respecto a lo creciente que podría ser la candidatura de él de cara a las próximas elecciones, ¿no? Y vemos cómo estas cosas, pues, la política, como repito, ¿no? Tiene sus magias y van haciendo cambiar a los actores, ¿no? Pero ahí vemos una relación bastante directa entre, digamos, el enemigo de mi enemigo puede terminar siendo mi amigo, ¿no? Es decir, en esta primera etapa de la campaña, obviamente los fuegos estaban abiertos entre todos los candidatos, ¿no? Lo que ocurre es el acuerdo, la alianza o el respaldo de la segunda vuelta, y ahí es donde los discursos cambian diametralmente, ¿no? Porque los que eran enemigos intensos en esta parte de la campaña terminan siendo, digamos, estratégicamente amigos después. Eso lo vamos a ir viendo seguramente más adelante en este discurrir de los videos, ¿no? Claro, claro. Pero aquí, sin duda, lo claro es que el mensaje de Ollanta Humala era un mensaje dirigido estratégicamente a bajarse a Toledo. ¿Por qué tenía que pasar a la segunda vuelta? Entonces, lo que se estaba viendo en el mes de febrero era una caída de Alejandro Toledo. Ya se había producido un desbarrancamiento de su candidatura junto con el Lucho Castañeda y estaba en ascenso tanto Ollanta Humala y muy tibiamente aparecía Pedro Pablo Kuczynski, pasando apenas del 1.52%. Entonces, Keiko estaba sólida siempre, y aquí lo que tenía que hacer el que estaba entrando por los palos, que era a más velocidad, Ollanta Humala, era terminar de traerse abajo tanto a Alejandro Toledo como a Lucho Castañeda. Entonces, el discurso de Ollanta Humala, muy estratégico y muy claro y muy preciso, tenía que decir lo que estaba diciendo. En ese caso sí se controlaba, ¿no? Decía lo que le planteaban sus asesores. Es que tengo la impresión, y quería simplemente señalar una cosa importante con respecto a la declaración anterior del presidente Ollanta Humala. Por momentos la impresión que me da es que el presidente está encerrado en una especie de cárcel donde no lo dejan establecer un vínculo con lo que pasa en la política real. Ay, no lo victimices tampoco. No es una víctima. Es lamentablemente una situación en la cual tú ves por lo que está diciendo. Él está convencido, el presidente, que lo que dice es correcto, pero si eso él lo compulsara y conversara con personas que están fuera de su entorno más próximo, se convencería de que eso que está diciendo no lo puede decir, porque no tiene sentido. Eso que diga, casi que le ven como una especie de favor que su esposa trabaje sin cobrar. Oye, tenemos que perdóname, agradecerle. pero, ¿de qué estamos hablando, presidente de la República? Usted está mal. Usted está mal, presidente. Alguien le está diciendo que lo que dice está bien. Entonces está encerrado en una especie de círculo de poder donde le dicen, no, presidente, muy bien, lo felicito. Qué buen golpe le da usted a la oposición. O sea, como el rey tonto que le vendían el traje invisible. Exactamente. Y todos lo soboneaban. Así, bueno. Qué bonito traje, les. Bueno, qué bonito traje, hasta qué lindo que después traje. caminó ¿no? Y era desnudo, invisible. ¿no es cierto? Y se paseaba calato. Un niño le dijo, oye, estás desnudo, ¿no? Así es. Bueno, entonces eso es lo que puede estar pasando de alguna manera también con el presidente. Es delicado. Vamos con el segundo video. Ollanta Humala dice, Toledo cree que el Perú es una colonia donde se elige a un virrey. Ah, mira, ¿cómo cambias? 21 de febrero del 2011. La bolsa tenía problemas, que el dólar estaba subiendo por la supuesta amenaza que implicaba que Ollanta Humala llegara a la presidencia de la República. Ahora vemos cómo estos malos peruanos utilizan el poder económico y creen que el Perú es una colonia, creen que es un virreinato donde lo que se elige no es un presidente de la República, sino un virrey. Yo creo que el señor Toledo está descalificado moralmente para asumir la presidencia de la República, toda vez que como presidente ya de la República en el año 2005 cometió una infracción constitucional porque no defendió la soberanía nacional, la independencia de la nación, y lo que hizo fue mandar a sus lacayos a tocar la puerta de la embajada para pedir un apoyo en un tema que debemos resolver los peruanos. Exacto.
Se parecía más a su papá. Estaba más lozanito, ¿no? Además estaba con la corbata roja, ¿no? Sí. Que son las características de campaña, ¿no? Sí. Y el presidente Transmite, hacía con algo que es fuerza, muy ¿no? importante en un político que está en funciones. Hacía más deporte, tengo impresión. Sí, Tengo ¿no? la impresión. El presidente lo hemos visto haciendo y dando un ejemplo excelente a los peruanos, que es levantarse a correr en las mañanas. Eso que el presidente hacía como chacota, como broma, no sé, es lo que un líder tiene que hacer, darle el ejemplo todo el tiempo. Y eso que el Se ha ido presidente hacía... apagando, ¿no? Es Yo creo que, que eso- la carga de los problemas, el peso del Estado, la dificultad de llevar las cosas adelante. Y mira, te diré una cosa, con todo respeto nuevamente por el presidente, ¿no? La incapacidad del presidente y de su entorno para encontrar soluciones a los problemas Sí. es lo que lo tiene abrumado al presidente. Y lejos No de sabe qué abrir hacer, la puerta pues, no sabe qué para hacer. atraer a personas capaces que lo ayuden, se sigue encerrando en ese círculo, no para que dé pena, sino para que nos dé preocupación de lo que no le debe pasar a un político. Porque eso no solamente le ocurre a Ollanta Humala, a muchos políticos y a muchos líderes les ocurre lo mismo. Le gusta que le doren la píldora, que les digan que son lo máximo, Pero en que esa son una época no maravilla. le doraba la píldora a nadie, ni siquiera a Toledo. Le dijo que estaba incapacitado moralmente. Incapacitado Y moralmente. después lo o sea que es- defendió, lo blindó, Claro, ya... lo cuidó tanto. Es que el político va cambiando de acuerdo a los intereses que lo mueven. Qué pena, ¿no? Es que es parte de la política, o sea... ¿Es parte de la política? Es parte de la ¿O es parte política. de esta política peruana tan sucia? Es que en realidad muchas veces queremos que el político sea una... idealizamos al político a No, veces. queremos que sea consecuente. Pero eso no sucede. Eso no es el mundo real. Cuando Alfonso manifiesta, por ejemplo, que hay un divorcio, ¿no? Y que al presidente lo tienen acorralado y como que algún ayayero le dice, presidente, estás haciendo lo correcto, y no lo vincula realmente con el mundo real. Y eso es lo que pasa en nuestra política. El político en general se rodea de personas y no siempre la agenda del político es la agenda de la población. Cuando el político habla sus riñas, sus problemas, esta última censura, por ejemplo, ¿no? En el tema de la DINI, ¿no? Ya han estado persiguiendo a 100.000 personas y revisando todas sus propiedades, etcétera, etcétera, etcétera. La población dice, mira, son 100.000 personas, pero hay 29 millones de personas que no estamos en esa lista y que no nos preocupa estar en esa lista porque nuestra agenda del día a día, mi agenda de llegar bien al trabajo temprano y que se mejore el transporte, mi agenda para poder pagar el colegio, mi agenda que me dice que debo conseguir un trabajo y un empleo y mis hijos no tienen trabajo y empleo, es una agenda totalmente distinta a la agenda que maneja la clase política. Entonces, este divorcio es lo que genera lo que hoy estamos atravesando, ¿no? Vamos con el tercer video. Alejandro Toledo pide no votar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos un problema técnico. Tenemos que arreglar nuestra máquina de videos. ¿Qué tengo que hacer? ¿Ir a una pausa? Díganme. ¿Qué debo hacer? ¿Podemos ir a... no podemos ir a pausa. Ok, seguimos entonces. Excelente. Adelante. Excelente, adelante. Bueno, vamos a hacer, si ya no podemos ver los videos, vamos a hacer referencia a ellos. Se acordarán que el 26 de marzo del 2011 Alejandro Toledo da un mensaje durante un debate y dice: no hay que votar por el salto al vacío. ¿Qué les suscita ese recuerdo con respecto a esta relación entre Toledo y Humala? Claro, nuevamente habría que recordar la coyuntura, ¿no? Y la coyuntura del momento político aconsejaban a Toledo que hiciera lo que tenía que hacer, que era atacar con todo a Humala, ¿no? Ya, pero según lo que tú estás diciendo, entonces, Alfonso, durante esta próxima campaña electoral no hay que creerle a nadie, pues. No, yo creo que no se trata de no creerle necesariamente, Mariela. Lo que se trata es de entender que la política, lo conversamos también fuera de cámaras, que es muy interesante lo que decía José Chevasco con mucha propiedad, y es esta, digamos, personalidad actoral de los políticos. El político está interpretando un papel. Ese papel que interpreta es el papel que él o sus asesores o su estrategia le aconsejan. Eso no quiere decir que tenga que ser mentiroso ni que deba ser contradictorio. Lo que ocurre es que en la política peruana a veces se ha
jugado al olvido de las personas. Y videos como los que tú muestras hoy día, y haces una enorme docencia política con este esfuerzo de juntar estos videos, es enseñarle a la gente algo que es muy importante, y a los políticos, ¿no? Digan algo que en el tiempo debe ser consecuente y debe ser lineal. Yo no puedo decir de una persona que es un incapaz moral y a los 2 meses aliarme con él. Yo no puedo decir que esta persona es tal o cual y después termina siendo quien está conmigo en el gobierno. Porque entonces la impresión que doy es que me he acomodado como sea solamente para ganar. Y esa es la impresión que ha dado siempre el gobierno desde que entró. Perdóname, la gran transformación a la hoja de ruta fue básicamente un esquema para ganar las elecciones. Bien por la estrategia, porque tenían que ganar y querían hacerlo. El asunto es que puedes inclusive perdonar la manera en que has hecho esa conducción política y esos acuerdos políticos. Puedes entenderlo o no entenderlo, pero el problema está en que en la ejecución el presidente ha mostrado incapacidad para poder, ni siquiera con Toledo al costado. Porque si tú me dijeras, si yo me estoy aliando, ¿no es cierto?, contra mi enemigo político y busco al enemigo de ese enemigo que era Toledo con respecto al fujimorismo, tú por lo menos podrías decir, bueno, pero si Toledo se junta conmigo, por lo menos tendrá algún grupo de personas que me ayudarán profesionalmente, técnicamente. Pero Toledo, ¿qué aportó como conocimiento? ¿Qué aportó como gestión al gobierno? Nada. Entonces es, al final de cuentas, un gobierno pegado con, como diríamos, babas. Es un gobierno que ha mostrado incompetencia en casi todos los sectores. Si no, es imposible pensar cómo veníamos a una velocidad, y no solamente por el tema internacional, hemos descendido a un espacio económicamente tremendamente lento hoy día. No lo dice la oposición, lo dice el Fondo Monetario Internacional ahora, hace unos días. ¿Qué cosa han dicho? El Perú tiene un problema básicamente de política interna. La parte externa juega un papel. Pero, perdóname, estamos viendo que si tuviéramos Congo hoy día, no tenemos 2.5% de crecimiento en 2014, no mucho más. Si María estuviera saliendo, etcétera. Discúlpame, la Bolsa de Valores de Lima ha sido la más perdedora del mundo en el primer trimestre del 2015. Y eso parece que a nadie le preocupa. Es un tema, solamente para terminar la idea siguiente, ¿no? En política, evidentemente uno tiene que tener principios y valores, tiene que ver cómo maneja el tema en el tiempo, ¿no es cierto? Uno puede también entender que los opositores, los opuestos, se tienen que juntar cuando los temas nacionales son importantes. Eso significa dialogar y anteponer inclusive las palabras gruesas que tú has dicho, pero eso tiene que tener un resultado. Tiene que tener entonces una visión en conjunto. No puede pasar de decir que el señor es un incapaz moral para que después el incapaz moral sea tu aval para gobernar. Porque es una frase efectista. Tan efectista es que si tú coges todos los twitters del señor Cateriano y del señor Müller y los juntas, vas a decir en qué momentos todos se van a sentar a conversar. Es imposible. Ya, se han dicho su vida. Pero tienes que dejar eso de lado en un momento y decir, bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer como políticos en el Perú? Lo dejas de lado para sentarte y dialogar lo que quieras. Pero lo que yo digo es, en esta relación de estos dos personajes políticos que son centrales en la vida política del país, ¿cómo puede ser que uno le diga al otro que es un incapaz moral y que después ese incapaz moral sea el que lo avale para salir electo en una presidencia? ¿Quién termina siendo más amoral? Qué miserable moral tenemos los peruanos. Qué miseria moral. ¿No? Es que es parte, pues, de la... Para elegir esto. Eso es parte, creo yo, también de la propia... Qué poca cosa somos para elegir una cosa así. ¿Qué tampoco valemos? ¿Qué tampoco nos queremos? Es que también la calidad del elector peruano, de los electores peruanos, no es la mejor. No, pues. Nuestra calidad de elector es el elector que le gusta la novela, que está prendido de la televisión para ver espectáculos y cosas que le merezcan a él entretenimiento. Y de repente por ahí ven en los personajes políticos ese tipo de entretenimiento. Entonces, lo que tenemos que hacer, si queremos cambiar realmente la clase política del futuro, tenemos que también cambiar la calidad de un elector informado, un elector que no esté obligado a ir a votar simplemente por no pagar una multa. Necesitamos que el que vaya a votar sea una persona que lea, que esté informada en el día a día y que sepa qué político, qué gobernante va a elegir. Y aquel que no le interese la política
y que no se sienta obligado a pagar una multa, simplemente que no vaya que no y que vote. no vote. No lo queremos votar. Entonces, y a la clase política también le conviene tener el tipo de elector que hoy tenemos, porque mientras Totalmente. más ignorante es nuestro elector, más fácil es convencerlo con frases, con poses, con bailadas y con cantadas. Es verdad. Ahora sí podemos escuchar, me dicen, a Toledo hablando del salto al vacío. Vamos. En el plan de gobierno del señor Ollanta Humala, en la página 63 y 84, a donde sugiere cambios de la Constitución y sugiere la estatización de ciertas empresas estratégicas. Eso significaría cambio en la Constitución, por lo menos 3 años de discusión. Eso ahuyenta la inversión, genera inestabilidad, frena el crecimiento que viene experimentando el Perú. Ese camino hoy está en juego. Tú tienes que elegir, ya no entre 5 candidatos, sino entre el futuro del crecimiento económico en democracia que nosotros representamos o el salto al vacío. Escoger entre el crecimiento económico con rostro social, con distribución, para un país más justo, más inclusivo, o el modelo de Estado interventor, estatista, que ahuyenta las inversiones, que trae inflación, desempleo y más pobreza. Escoger entre seguir paso a paso el país que más crece en América Latina o acercarnos a la idea de Venezuela, Bolivia, Nicaragua. Mira, no es por nada, pero a mí me da la impresión que a quien sí le han caído los años encima es a Toledo. ¿Sí tú crees? Bueno, la imagen que vemos de Alejandro Toledo dos, ¿no? en este Sí. video es de un muchachito de jovencito. Y a 4 años después lo que vemos es, con todo respeto, ya un hombre casi en la retirada de la política. ¿Verdad, ¿no? no? De Sí, retirada de la los dos política. se han Con todo avejentado respeto, mucho. ¿no? Ahora, tuvo razón. Sí. La bola Tuvo de razón. cristal le funcionó al ¿No? señor Alejandro Toledo. Pero él también es culpable de esto, pues. Exacto. Él es Tuvo culpable. razón y él tiene la culpa. Así es culpable. De lo que nos ha Es pasado es también. culpable. Porque él simplemente piensa en una alianza para las tribunas, pero como bien dijo Alfonso, no colabora con técnicos, no colabora con un equipo que le permita gobernar, desatar los nudos administrativos para que fluya mejor los trámites para las inversiones. El problema técnico que hacía alusión también Alfonso es el asunto de la burocracia para las licencias, autorizaciones para los negocios, que eso no está sucediendo, y porque hay yo creo que un pensamiento enanista de lo que es el concepto de gobierno, ¿no? Escuchen lo que le contestó Ollanta Humala. Vamos con el siguiente video, porque Ollanta Humala también le respondió en marzo del año 2011 con esas frases que solamente Humala sabe acuñar. Escuchen. La están buscando. Ok. Yo creo que Humala... Cuando la encuentren me avisan, por favor. ¿Ya? Pero, Mariela, mira, nuevamente, con el respeto que nos merece el presidente de la República, hablando del candidato Humala, no es una frase que ha acuñado Ollanta Humala. A Ollanta Humala le han escrito lo que tenía que decir, los asesores que tenía, y yo creo que la gran virtud de Ollanta Humala, y hay que reconocerlo, es que creo que ha sido quizá uno de los más disciplinados candidatos de esa campaña. El presidente, ahora el presidente y ahora en ese momento candidato, tengo la impresión que se sintió y se miró frente a un espejo y se sintió como un hombre limitado. Tan limitado que dijo, yo no voy a ganar esta elección, es mi impresión personal, y la única forma que puedo avanzar es si hago lo que me dicen los expertos, porque yo no entiendo nada de esta campaña. Y él y su esposa, una mujer hábil, astuta, le dijo, tú lee nomás, hermano. No te hagas problemas acá. Tú no pongas lo tuyo, pon lo que te han puesto, para eso tenemos estos expertos. Y entonces lo que él hace ahí es esta labor actoral, interpreta el papel de un candidato, lee y dice lo que le han dado en el guión.
y entonces logra... Acuérdate que en los debates él jamás hace un tete a tete, jamás contesta, ni siquiera mueve una ceja. Él lee su papel y le critican eso, pero pasa con 11, que era lo que necesitaba, porque él estaba en otra dimensión de su campaña. Entonces, creo que en una campaña política es muy importante la disciplina. Y no ganan los más talentosos, no ganan los que tienen más plata, ni los más pintones, ganan los disciplinados. Siempre, y en la vida es así. ¿No es cierto? La persona que tiene perseverancia y se logra formar en función de un objetivo concreto es el que termina avanzando. En política es lo mismo. El caso de Humala es un caso que se ha estudiado mucho en las campañas políticas en América Latina. Es el caso de un candidato que es poco político como él, pero que logra llevar adelante una campaña de manera brillante, sinceramente, y logra avanzar y ganar. Porque si no, ¿cómo explicamos el triunfo de Humala? Con estos argumentos. Y ahora sí tienen el video, ya lo encontraron, ¿no? ¿Lo puedo anunciar? ¿Lo puedo anunciar? Bueno, ok, adelante. Para nosotros lo importante es la austeridad. Y no creemos nosotros que un gobernante puede gastar tanta plata en productos suntuarios o bebidas alcohólicas. Nosotros lamentamos que ahora nos enteremos que un jefe de Estado ha gastado tanta plata en estas cosas. Nosotros nos comprometemos a la austeridad. Llegando a Palacio de Gobierno, jamás van a haber ese tipo de cuentas y ese tipo de gastos. Ay, figura, me da risa. ¿Te da risa? Alusión. Me da risa porque, ¿qué te digo? Ese nivel de debate, ¿no? Atacar por el tema del whisky. Y la población ha estado feliz seguramente cuando escuchaba esto. Vuelvo al tema. Claro, se lo deben de haber celebrado mucho. ¿Qué pasa, José? Sí, me hace acordar esta frase de Humala. Realmente qué bueno que la traigas al presente, porque yo haría un spot donde pondría ese audio del presidente Humala y las fotografías de cosas de la señora Nadine con su vestido Chanel en Palacio de Gobierno en Venezuela, Versalles. Verdad. A mí me produce una otra sensación inconsecuencia de inconsecuencia, y entonces regresamos al mismo tema del principio, ¿no es cierto? Cumples una función actoral, dices una cosa en la que realmente no crees, o de repente crees ahí, pero quizá valdría la pena entonces que el político, en función de esta docencia que estás haciendo hoy día, aprenda a medir sus palabras, ¿no? Y deje de estar haciendo show cuando es una campaña y se dedique a ver los temas de fondo, porque nada de esto que hemos escuchado es de fondo. O sea, ¿qué tiene que ver cuántas botellas de whisky compró Toledo? En realidad, claro, le han hecho un escándalo, ¿no? Porque tantas botellas tomaba y no tomaba. Bueno, mira... Bueno, no sabemos cuánta plata, como tú dices, se habrá gastado su señora en vestidos. ¿Y de dónde vino esa plata? Bueno, y es una discusión que quizá no la vamos a saber en este gobierno, ¿no? Pero todo se sabe en la vida. Bueno, vamos a hacer una pausa. Les pido que se queden unos minutitos más. Hay algunos videos que espero podamos ver. En el año 2011, el 5 de abril del 2011, Alejandro Toledo dijo esto sobre el plan de gobierno de Ollanta Humala. En el plan de gobierno del señor Ollanta Humala, en las páginas 63 y 84, a donde sugiere cambios de la Constitución y sugiere la estatización de ciertas empresas estratégicas. Eso significaría cambio en la Constitución, por lo menos 3 años de discusión. Eso ahuyenta. Ya, ese video ya lo habíamos visto, entonces 1000 disculpas. Vamos a ver el siguiente, a ver si se puede. Acercamiento entre Toledo y Ollanta Humala. 10 días después, dice, tenemos muchas coincidencias. A ver, vamos. Permitido venir acá, recibirnos y dialogar, porque creo que nosotros... los políticos tenemos que dialogar y además reconocer la importancia de Perú Posible y del doctor Alejandro Toledo en la política nacional, no solamente por haber sido presidente del Perú, sino por tener una representación parlamentaria y tener un partido político importante en el país. Y creemos nosotros que en aras de la estabilidad política y del país necesitamos, los dirigentes políticos necesitamos dialogar y buscar consensos, coincidencias. Seremos celosos guardianes del respeto a la democracia y al Estado de Derecho, a la libertad de expresión. Esto ya es cuando se estaban acercando, ya estábamos pasando en la hoja de ruta,
ya la cosa se estaba matizando, ya no era café americano, era café con leche, ¿no? Bueno, ahí hay un acuerdo político con respecto a la hoja de ruta, ¿no? Y eso permite que precisamente se limen asperezas, los conceptos como inmoralidad que el candidato Humala había señalado de su oponente Toledo pasan a un segundo plano, porque la supuesta relación que se abre aquí es con respecto del nuevo plan, que es la hoja de ruta, ¿no? Que es lo que estamos teniendo, digamos, ahora entre comillas, ¿no? Bueno, eso es un poco lo que ha ocurrido, es un poco de historia que siempre es bueno recordar, ¿no? Porque eso nos permite poder saber qué es lo que ha pasado en el país. Estamos aquí producto de cosas como esa. Y yo quiero resaltar una cosa que ha hecho José, que es muy importante, ¿no? Hemos votado democráticamente por el presidente de la República y por esta alianza con Perú Posible. Lo que tenemos hoy día como gobierno ha sido elegido por la mayoría de peruanos. Si algo no le gusta a la mayoría, que en las encuestas dicen que no quieren al presidente, que piensen bien el voto. Los peruanos tenemos que acostumbrarnos a pagar las consecuencias de nuestra irresponsabilidad al momento de votar. Y si hemos tenido este gobierno tan desastroso, porque esa es la verdad, lo que debemos hacer los peruanos es reflexionar. Eso es lo que hoy día realmente me gustaría sacar como conclusión de estos videos. La reflexión. Fíjense lo que hemos pasado, fíjense lo que hemos creído y fíjense cómo hemos votado. Fíjense lo que hemos creado. Porque finalmente Ollanta Humala es una creación nuestra. ¿Tú coincides, es una creación José? nuestra y estamos pagando los platos rotos. Hace un rato hablábamos del tema de Estados Unidos y tú nos preguntabas si esto sucede en otros países como Estados Unidos. Claro. Esto no sucede porque el discurso de los candidatos presidenciales en Estados Unidos son discursos que tienen que ver con que si vas a pagar o no más impuestos, cómo va a ser el gasto público, cosas que tienen que ver con la vida de las personas. Acá el discurso del candidato son cosas que tienen que ver con la novela que ellos se crean e inventan. Cuando vemos lo que acabamos de ver en este video, a mí realmente digo, ¿este es el político que tenemos en nuestros países? Que van cambiando como el camaleón, de acuerdo a las circunstancias y a los acomodos que podían tener. Entonces, si esa es nuestra clase política, ¿qué le exigimos también a las personas? Le decimos, sea usted honesto, vaya contra la corrupción, y comenzamos a sacar normas para tratar de reducir actos de corrupción, cuando eso también es parte de eso. Entonces, ¿cómo predicamos si no damos el ejemplo? Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza que todo haya empezado, como hemos visto, hayamos pasado por estos estadios que hemos mostrado, y al final todo terminara en Ollanta Humala y su grupo parlamentario defendiendo a Alejandro Toledo de la acusación por el tema de Coteva. Y hoy Alejandro Toledo, después de que lo defendieron y lo blindaron, recordando el famoso tema de las maletas diplomáticas con la plata que insinuó que fue una amenaza, ¿no? Era para la pareja Humala-Nadine. Claro. ¿Cierto? Fue una amenaza. Yo lo sentí como una amenaza. Mira lo que sé, justo en el momento en que la Fiscalía estaba denunciando ante el Poder Judicial el tema de Coteva. ¿Y qué se convierte la política, no? En una pelea de chavetas. Pero también es en qué le hemos convertido todos, ¿no? Porque yo insisto en que es una elección libre y democrática, ¿no? Aquí a nadie le han puesto un cuchillo para votar por alguien, menos mal. No estamos en Venezuela. No me parece que sea libre y democrática. No estamos en Venezuela, estamos en el Perú. Y en el Perú la gente tiene libertad para votar por quien quiera. Ya, pero no es libre, pues, Alfonso, porque acá votas por obligación. Ajá. Sería libre si votáramos Si el los voto que es libre. sabemos de lo que pasa, Bueno. los que nos interesa el tema. Así sería libre. Ya, podemos, digamos, discutir ese tema de que Eso si de eso la no es libertad libre. es un engaña, muchachos. Pero lo que quiero decir es que esa persona vota finalmente por quien quiere, no está obligado a votar por un candidato y no tiene una represión, nadie le toma fotografía a su voto, ni mucho menos. La gente va a votar y escoge por quien quiere elegir. La gente vota desde su ignorancia, desde su incultura. Pero ahí está el tema, justamente, ¿cómo hacemos para que el Desde elector... su inmoralidad, desde su complejo. Mira, la gente vota así. Es como que yo te diría, ¿cómo haríamos para que el elector tuviera un smartphone o acceso a internet para que antes de votar viera 5 horas de videos y después decidiera, para que se acuerde de todo lo que hemos visto aquí, por ejemplo? Y otras cosas más, porque el caso Toledo-Humala
no es el único caso. No, hay muchos. Todos los políticos tienen un tema del cual deberíamos de acordarnos. Vamos a hacer un episodio nuevo, ¿qué les parece otro día? Pero va a ser Apra Fujimori. Podría ser también. Claro. Bueno, yo creo que el presidente García ha escrito un libro, ha presentado un libro hace unos días. Obras, no recuerdo bien cómo es el título completo del libro, pero el libro son 9 tomos donde él hace un análisis de lo que han sido sus discursos, ¿no? Es bien interesante porque ves al García, digamos, mozuelo, ¿no es cierto?, con sus ideas medio estatistas del primer gobierno y ves su evolución hacia adelante, ¿no? Es bien interesante ver cómo una persona va modificando su discurso, producto de las circunstancias políticas y la globalización. Eso es interesante. Habría que preguntar cómo es que esa mutación de pensamiento ha tenido presencia también en los otros candidatos. Porque García tiene hoy, y su libro creo que marca 35 años, la pregunta es, ¿cómo han sido la, digamos, visualización de esa política por parte de Pedro Pablo Kuczynski? Es bien interesante cómo él ha ido evolucionando en su pensamiento o ajustando su pensamiento. Y también de Keiko, y también de los demás. Pero está bien, de acuerdo, pero tú puedes cambiar de pensamiento, solo los idiotas no cambian. ¿De acuerdo? Pero una cosa es que tú cambies y evoluciones tu pensamiento con respecto a ideas políticas, ¿no es cierto? Pero otra cosa muy diferente es decir que un señor es un incapaz moral y que después ese señor incapaz moral sea tu aval para salir del Claro, lo que gobierno. no puedes evolucionar es en valores, pues no, tú no puedes decir, Los valores este tipo no cambian, ¿no? es un violador, Claro. pero me vengo a abrazar con el Así violador es. o el asesino de Así es. personas. Eso no puedes hacerlo. Eso no evidentemente, puedes eso es hacerlo. simplemente un oportunismo político, ¿no? Lamentablemente se hace todos los días en este país. Yo les agradezco a ambos haber venido al programa. Gracias por la invitación. Gracias por la paciencia también. No. Muy amable. Gracias. Gracias por Esperamos venir. el siguiente capítulo de la conversación. Vamos a hacer un siguiente capítulo, A tus yo los órdenes. comprometo.